Existen tres niños ejemplares que a partir de una fe total y muy firme nos muestran que defender su causa es tenerle amor a Dios. Como lo decía San Agustín, no es el sufrimiento sino la causa lo que hace auténticos mártires. El mártir no defiende su vida, sino su causa, que es su convicción religiosa, su fidelidad a Dios y a sus hermanos, y ésta se defiende muriendo. A continuación recordaremos el martirio que recibieron estos tres santos niños tlaxcaltecas. El primero nació en Atlihuetzía, aproximadamente en 1515, llamado Cristóbal, hijo de Axotecatl, quien era el cacique principal. Esto es, que después de los 4 señores en jerarquía, seguía a él. Axotecatl tenía 4 hijos, de los cuales Cristóbal era el hijo mayor y el predilecto. Cristóbal aprendió mucho de la doctrina cristiana al escuchar a los frailes, así que pidió el bautismo, el cual le fue administrado días después. Al igual que los frailes, predicaba constantemente a su padre y a sus vasallos. Sin embargo, su padre no lo tomaba en cuenta. Así que comenzó a tirar y romper los ídolos de su padre, así como el pulque con que se emborrachaba su padre y sus vasallos. Al ver esto, sus criados le dijeron a Axotecatl, el cual enojado decidió quitarle la vida. Así lo tomó de los cabellos, lo tiró al suelo y le dio crueles golpes, y con un palo grueso de encina le dio muchos golpes por todo el cuerpo hasta fracturarle los brazos, piernas y las manos con que se defendía la cabeza, tanto que casi todo el cuerpo corría sangre, mientras Cristóbal invocaba a Dios diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí. Si tú quieres que yo muera, moriré. Y si tú quieres que viva, líbrame de mi cruel padre. Viendo que el niño seguía vivo, lo mandó arrojar a una hoguera. Lo apuñaló y el niño le dijo a su padre: No pienses que estoy enojado, porque yo estoy muy alegre, porque me has hecho más honra de lo que vale tu señorío. 2 años después del martirio de Cristóbal, llegó a Tlaxcala un fraile llamado Fray Bernardino Minaya, con otro compañero, los cuales iban encaminados a la provincia de Huaxyacac y le pidieron a Fray Martín de Valencia que les diese algún muchacho para que les ayudasen a la misión evangelizadora. A esta petición se ofrecieron inmediatamente Antonio y su criado Juan, provenientes de Tizatlán. Al llegar al Tepeyacac, Fray Bernardino Minaya envió a los niños a que buscasen por todas las casas de los indios los ídolos y se los trajeran. Ellos conocían perfectamente el lugar y por ser niños podían realizar tal empeño sin que peligrasen sus vidas. Para realizar la encomienda se alejaron un poco más de lo determinado a buscar si había más ídolos en otros pueblos. Y es en Cuautinchán, Puebla, cuando entrando en una casa y destrozando los ídolos, vinieron 2 indios con unos leños de encina y sin decir palabra, descargaron su furia sobre el muchacho Juan. Al ver Antonio la crueldad con que aquellos ejecutaban a su criado, no huyó, sino que echó en el suelo unos ídolos que tenía, pero ya los 2 indios tenían muerto a Juan. Y luego hicieron lo mismo con él. En esta fecha tan especial para la diócesis de Tlaxcala y para la Iglesia Universal, nos alegramos por el 3er aniversario de canonización de nuestros santos Cristóbal, Antonio y Juan. Nos hemos congregado en la tierra que vio nacer a 2 de estos niños, quienes primerearon el amor a Jesús y a la Iglesia en toda América. Ellos son los primeros frutos de santidad del Evangelio sembrado en nuestras tierras. Hoy, 15 de octubre,
Recordamos la inscripción en el libro de los santos a estos pequeños tlaxcaltecas, a quienes el Papa Francisco los proclamará santos de nuestra Iglesia Universal. Nuestro obispo, Monseñor Julio César Salcedo Aquino, quien estuvo presente en la Ciudad Eterna representando a nuestra diócesis, es quien ahora preside esta celebración. Alabemos con gozo a Dios, Padre, quien se ha fijado en estas benditas tierras y quien inspiró a estos 3 niños a ser semillas de la nueva evangelización. Nos ponemos de pie y participamos del canto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para participar dignamente en esta celebración, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios y tú, piedad, 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 Señor. Quitas el pecado del mundo. Escuchanos, escuchanos. Estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Concédenos, Padre bueno, que nuestras oraciones nos sirvan de alegría y ayuda para que al celebrar hoy a los santos mártires Cristóbal, Antonio y Juan, imitemos su constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El libro de los Macabeos nos presenta un régimen que anula la libertad religiosa y a una cultura contraria a la religión y a la ley de Dios. En cambio, estos niños desean ser fieles a sus convicciones religiosas y a poder seguirlas en paz y libertad. Por su parte, San Pedro nos presenta una paradoja cristiana. ¿Cómo es posible vivir la alegría en el sufrimiento? Finalmente, en el Evangelio, San Lucas nos habla de la libertad que implica una renuncia a la seguridad y a vivir al servicio de los demás.
Nuestros ojos deben fijarse en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien soportó la cruz por el gozo que le esperaba a la derecha de Dios Padre. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey, Antíoco Epífanes, los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y los mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba por morir, le dijo al rey: Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: De Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos que grande es el Señor y alabemos su nombre. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Señor me libró de todos mis temores. Vuélvanse a Él y quedarán radiantes, jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido, de su tribulación lo pone a salvo. El Señor me libró de todos mis temores. ¿A quién teme al Señor? El ángel del Señor los salva y cuida. Prueben, verán qué bueno es el Señor.
Dichoso quien en él confía. El Señor me libró de todos mis temores. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo nunca visto. Al contrario, alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Si los injurian por el nombre de Cristo, ténganse por dichosos, porque la fuerza y la gloria del Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Pero que ninguno de ustedes tenga que sufrir por criminal, ladrón, malhechor o simplemente por entrometido. En cambio, si sufre por ser cristiano, que le dé gracias a Dios por llevar ese nombre. Pues ha llegado el tiempo del juicio definitivo, que comienza por el mismo pueblo de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿qué podrán esperar los que se niegan a creer en el Evangelio? Pues si el bueno se salva a duras penas, ¿qué suerte correrá el limpio y el pecador? Así pues, los que según la voluntad de Dios tienen que sufrir, que pongan toda su confianza en la fidelidad del Creador y sigan haciendo el bien. Palabra de Dios. Que todos sean uno como tu Padre en mí, yo en ti somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria, y la del Padre, y la de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor.
Volvamos la cabeza para recibir la bendición. Podemos tomar asiento y escuchamos con atención la homilía. Queridos hermanos, agradezco a la comunidad de Tizatlán, esta tierra bendita, tierra de Antonio y Juan, que nos hayan recibido en esta mañana para poder celebrar este canto de acción de gracias en el 3er aniversario de la canonización de los santos Cristóbal, Antonio y Juan. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos entendiendo cada vez más y más el don de Dios, el don de esta canonización. Y por eso hemos querido estar aquí en Tizatlán. La fiesta pasada, el 23 de septiembre, la fiesta litúrgica, estuvimos en Atlihuetzía y ahora en Tizatlán, tierras en donde el Evangelio germinó y dio frutos de santidad. Podemos imaginarnos aquí en estos lugares, en estas tierras, atravesar a Antonio y Juan, ir a su casa y hacer sus trabajos, ir a la escuela de catequesis, llegar aquí, un lugar en donde ellos se encontraban, el calor de la familia, el calor de su comunidad. Y por eso es bueno que en este 3er aniversario demos gracias por este don tan grande que hemos recibido de estos niños, que poco a poco vamos, como decía, descubriendo lo que el Señor nos quiere decir a través de la santidad de estos niños. El Evangelio que se ha proclamado nos habla de este llamado que hace Jesús a todos. El que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Esta afirmación de Jesús está encuadrada en el Evangelio de San Lucas en momentos muy significativos. Cuando fue la profesión de Pedro, la profesión de fe, cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice inmediatamente, tú eres el Mesías de Dios. Y esto es una revelación para Pedro. En ese momento de luz, en ese momento en que se conoce la identidad de Jesús, viene después el anuncio de la pasión. Y otros evangelistas nos manifiestan cómo reaccionó Pedro de rechazo ante este anuncio de la pasión. Pero ante la luz, ante la claridad de la identidad de Jesús, viene ese anuncio de decir, bueno, sí, soy el Mesías, pero este Mesías tiene que vivir su Pascua, pasión, muerte y resurrección. Después, en la transfiguración de Jesús, también en el Evangelio de San Lucas, encontramos ese momento luminoso, los vestidos resplandecientes, los rostros. Está Moisés y Elías platicando con Jesús y los discípulos atónitos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Y de qué hablaban? Dice el evangelista San Lucas, hablaban de su paso en Jerusalén a la casa del Padre. Hablaban de su pasión, de su muerte, de su resurrección. También allí, un momento de luz, un momento de revelación, se habla de la identidad de Jesús. Más adelante en el Evangelio también de San Lucas, cuando los discípulos le dicen, Señor, nosotros que hemos dejado todo, que hemos dejado nuestros proyectos, nuestras cosas, todo, y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener? Jesús les dice, ustedes van a tener el 100%. Ustedes van a tener el reino de los cielos. También en ese momento de luz
Al poco, en unos momentos después, viene el otro anuncio de la pasión. Pasión, muerte y resurrección. Sin duda que el Evangelio de hoy, en el contexto de esta fiesta de los niños mártires, nos ilumina, porque los niños mártires supieron entender este mensaje del Evangelio. Escucharon la catequesis, escucharon el anuncio del reino de Dios, escucharon el Evangelio, lo asumieron, tuvieron ese momento grandioso de luz, de encontrar sentido a sus vidas y de ver que realmente este nuevo anuncio, que este proyecto de Dios era un proyecto de vida. Y entonces se dedican completamente a este proyecto, entregan su vida a este proyecto. Y al asumir este proyecto van encontrando también la Pascua, la cruz. Ahora que se develó esta escultura de los niños mártires en Tlaxcala, el escultor quiso plasmar en los rostros de los niños la alegría, la serenidad, la paz. Y que esto viene desde Monseñor Jacinto, que pidió, en paz descanse, que pidió a la maestra Gabriela Lozano, cuando la maestra estaba pensando en hacer unas pinturas de los niños mártires, Monseñor Jacinto le decía: hágalos alegres, hágalos sonrientes, que manifiesten esa serenidad de haber asumido el Evangelio y de compartirlo. Y así fue como la maestra logró hacer esa pintura de estos niños realizados, contentos, generosos. Y de ahí viene también esa idea para la escultura, en donde los niños asumen esa misión tan grande de poder anunciar el Evangelio y también asumiendo su Pascua. Cuando nosotros vemos las pinturas, las esculturas de los niños mártires, vemos los signos de la pasión. A veces los pintores, los escultores los ponen con la cruz en la mano, tomar la cruz. Otras veces los ponen con los signos de la pasión, el bastón con que los golpearon. A Cristobalito lo ponen con el fuego, a veces en la mano, a veces a un lado, pero significando el martirio, significando la entrega generosa, significando que supieron asumir la Pascua. Cuando Jesús habla de su identidad de Mesías, como aquel que entrega la vida, que genera vida, y que los discípulos de Jesús vamos comprendiendo a través del tiempo esta identidad, entonces se asume profundamente esa Pascua, de decir tenemos que identificarnos con Jesús que entrega la vida, porque la Pascua no es otra cosa más que entregar la vida, generar vida, gastar y desgastar la vida por los demás. Y eso es lo que da alegría, eso es lo que da la serenidad, y eso es lo que de alguna manera da testimonio de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús, que no es una cruz oscura, lóbrega, sino que es una cruz luminosa, llena de vida. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que me siga. El que ante todo está llamado a perder la vida para dar vida, y de esa manera va a salvar su vida. Y quien la conserve, quien la guarde para sí, que nada más vea sus propios intereses, sus propias cosas, sus propios bienes, va a perder la vida. Por eso cuando veamos estas esculturas y estas pinturas de los niños mártires, veamos ante todo esa identidad del discípulo misionero de Jesús, alguien que asume el proyecto de Jesús. Personas, niños concretos, que nos van diciendo que esto es posible realizarlo en nuestra vida. Nuestros niños mártires respondieron a las situaciones concretas de su tiempo, y el regalo, el don del Espíritu Santo es para siempre. La canonización de los niños mártires de Tlaxcala y toda canonización
es ante todo para que regresemos nuestra mirada a lo esencial del Evangelio, a la Pascua. Que no vayamos a caer en una situación en donde en muchas ocasiones las canonizaciones son un motivo para guardar en los archivos la obra del Espíritu. Y no tiene que ser así, sino que al contrario, porque eso genera vida. Esto es un anuncio, es un regalo muy grande que hemos recibido como diócesis, que hemos recibido como Iglesia Universal, para responder a las situaciones adversas que estamos viviendo en estos momentos. La generosidad, la creatividad, la valentía, la audacia, ¿cómo se requiere precisamente ahora, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, adversos? Necesitamos ser esa iglesia que responda a todo lo que se va presentando. Y vemos el sufrimiento de nuestro pueblo, las carencias, personas que han perdido trabajo, enfermos. Ahí estamos llamados a hacer presencia de evangelio. Ahí estamos llamados, como estos niños mártires, a hacer presencia en los lugares en donde el Señor nos necesite. Cristobalito en su familia. Antonio y Juan fueron capaces de dejar esta tierra de Tizatlán, fueron capaces de dejar aquí sus seguridades, sus aparentes seguridades, para encontrar únicamente la seguridad del Evangelio, acompañando a los misioneros y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Los santos siempre son una llamada de Dios dinámica, activa, y más ahora, como decía en otro momento, creo que el Señor nos está invitando a que regresemos la mirada a los niños y a los adolescentes, con José Sánchez del Río, en Michoacán, con Carlo Acutis, en Italia, y ahora Antonio, Cristóbal y Juan, precisamente aquí, los niños, los adolescentes, los que captan lo esencial del Evangelio y entonces generan vida. Jesús decía en el Evangelio: yo no estoy solo, el Padre está siempre conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y agradar, ¿cuál es la voluntad del Padre? Generar vida, estar presente, hacer presente el reino de Dios, ese reino de misericordia, ese reino de perdón, ese reino de reconciliación, ese reino de justicia. Por eso, al celebrar este tercer aniversario de la canonización de los niños mártires, debemos decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por ese don, gracias porque nos remueves, gracias porque nos ayudas a quitar aquellos ídolos que muchas veces nos hacen que nos anclemos en tantas situaciones, y para la misericordia de Dios no hay nada que no pueda ser destruido. Para la misericordia de Dios, ante todo está siempre el perdón, la reconciliación, y aunque nuestras faltas y nuestros pecados sean muy grandes, el Señor es más grande y más fuerte que nuestros pecados, la misericordia de Dios. Y esto es lo que nos recuerdan estos niños, que anunciemos, que vayamos, que salgamos. Esta expresión del Papa Francisco, que quiera ante todo una iglesia en salida, una iglesia misericordiosa. Estos niños nos enseñan precisamente a tomar esas decisiones y a salir a todos los lugares y ser capaces de dejar nuestras seguridades de todo tipo, para poder anunciar el Evangelio. Eso solamente lo podemos comprender a la luz del Espíritu Santo, para después hacerlo vida. Hoy quiero felicitar a mis hermanos sacerdotes que cumplen 2 años de sacerdocio, precisamente en el primer aniversario de su ordenación sacerdotal, el primer aniversario de la canonización. Fueron las ordenaciones de 10 de nuestros hermanos sacerdotes, que aquí están presentes, y que queremos decirle al Señor: gracias por este don que has concedido a nuestra iglesia, y que ellos, que ya recibieron el sacerdocio, sean a su vez bendición para el pueblo que se les ha encomendado. Así es que, hermanos, felicidades por estos 2 años.
abrirse camino cuando venga la oscuridad, cuando venga la soledad o cuando vengan ciertos momentos de aridez. Recordemos estos niños mártires, porque ellos nos animan a continuar en ese seguimiento de Jesús. También en este día queremos presentarle al Señor 2 proyectos de nuestra diócesis. El primero es la Comisión Diocesana de Protección de los Niños y Personas Vulnerables, que ya se los envié, donde esta Comisión Diocesana, por deseo del Santo Padre de la Conferencia del Episcopado Mexicano, era necesario crearla en la diócesis. Ya ha sido creada y esta va a estar al servicio de nuestra diócesis para lograr este objetivo: el cuidado de los niños, de los adolescentes, de las personas vulnerables, y ponemos como protectores de este proyecto de vida a nuestros niños mártires. Por otra parte, también el manual de funciones de los vicarios episcopales, que también en este día ha sido publicado, para que con este manual nos ayudemos más y más a poner en práctica el plan diocesano de pastoral. La pandemia nos ha detenido en muchos proyectos, la pandemia nos ha recluido un poco, pero tenemos que continuar, y este manual de funciones sin duda que nos va a ayudar para llevar adelante esta misión que tenemos, ayudados de los vicarios episcopales. El aspecto importante es buscar caminos para la evangelización, buscar caminos para que logremos hacer que la alegría del Evangelio llegue a todos los rincones de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestra diócesis. Pues que el Señor siga bendiciéndonos a través de esta presencia tan significativa, que estos niños mártires, un don muy grande del Espíritu Santo para nosotros, nos aliente a ser generosos, nos aliente a reconocer que estamos necesitados de la misericordia de Dios, que somos frágiles y que necesitamos esta fuerza que solamente viniendo de lo alto nos puede ayudar a llevar adelante el proyecto de Evangelio, que vivamos la alegría del Evangelio y la compartamos con los demás. Santos Cristóbal, Antonio y Juan, rueguen por nosotros. Santos Cristóbal, Antonio y Juan, rueguen por nosotros. Nos ponemos de pie. En esta solemnidad de los niños mártires, les pregunto: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, ¿creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, oremos fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todos con fervor: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu Santo fortalezca a los obispos, a los presbíteros de los países de misiones y los asista de manera que conduzcan sus jóvenes iglesias hacia una verdadera madurez cristiana, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor infunda su Espíritu Santo en los misioneros y haga que su apostolado y su testimonio sea
sean verdaderamente evangélicos y no de sabiduría únicamente humana, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los cristianos que viven en países de misiones den un testimonio verdadero de amor a Jesucristo, se sientan ricos por el conocimiento del Evangelio y no se avergüencen nunca de su pobreza humana, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que nosotros y los miembros de nuestras comunidades consideremos como parte íntegra de nuestra fe la solicitud apostólica de transmitir la luz y la alegría del Evangelio al mundo no cristiano, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. También pedimos por el aniversario de los sacerdotes Juan Carlos, Óscar, Octavio, Víctor, Jorge, Pánfilo, Andrés, Alfredo, Alejandro y Bulmaro, para que el Señor los siga bendiciendo en este ministerio. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos también por todos los enfermos para que el Señor les regrese la sanación. Oremos. Escúchanos, Padre. Pedimos también por el fin de esta pandemia para que el Señor extienda su brazo sobre todo el pueblo. Oremos. Escúchanos, Padre. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos la abundancia de lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Excelentísimo señor obispo, Monseñor Julio César Salcedo Aquino, la Comisión Diocesana de los Santos Niños Mártires de Tlaxcala, Cristóbal, Antonio y Juan, protomártires de América y patronos de la niñez mexicana, hoy en el tercer aniversario por la canonización de Cristóbal, Antonio y Juan, presentamos como ofrenda en esta celebración el gesto solidario que se realizó gracias al apoyo de Adveniat, obra de caridad de los católicos de Alemania para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Este proyecto de solidaridad cristiana apoyó a 1.512 familias con despensas ante estos tiempos adversos por la pandemia generada por COVID-19. Traemos en estos momentos las palabras del Papa Francisco en la reciente encíclica Fratelli Tutti. Feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él, como cuando está junto a él. Con estas palabras expreso lo esencial de una fraternidad que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Los santos niños mártires nos han mostrado el camino que habíamos de seguir en este tiempo de prueba. Ser una iglesia creativa para apoyar a las familias, ser una iglesia generosa para llegar a más personas, ser una iglesia audaz para atrevernos a salir al encuentro de los más necesitados, ser una iglesia valiente para no tener miedo a mostrar el amor de Dios. Monseñor Julio César, le presentamos este reporte de ayuda solidaria a las familias de nuestras parroquias como un signo de la presencia de Dios en nuestro pueblo a través de los santos Cristóbal, Antonio y Juan. Tizatlán, Tlaxcala, a 15 de octubre de 2020, año de San José. Señor, se
ponen de pie los sacerdotes. Los demás de pie. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en conmemoración de los mártires Cristóbal, Antonio y Juan, y concédenos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla, por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Cristóbal, Antonio y Juan, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Julio César, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna con una reverencia.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión, en el pasillo central estarán sacerdotes distribuyendo el cuerpo de Cristo. Para los sacerdotes que se encuentran en la parte de abajo, van a bajar los acólitos a repartir la comunión. Quienes no vayan a comulgar, podemos tomar asiento y participamos del canto. Sus hogares en esta transmisión, hacemos la oración para recibir a Jesús espiritualmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por
Ahora en silencio pidamos al Señor por intercesión de los santos niños mártires de Tlaxcala, por tantas necesidades que tenemos en nuestras familias, en nuestra diócesis. En especial pidamos por la salud de los enfermos. Yo creo que todos conocemos algún enfermo pues que está sufriendo en estos momentos con motivo del COVID. Pidamos por su salud, por los que han fallecido, por los que tienen dificultades en el trabajo, los que han perdido el trabajo. Pidamos la gracia de ser una iglesia evangelizadora, una iglesia misericordiosa. En fin, tratemos de estar en estos momentos en silencio, pidiendo la intercesión de nuestros santos niños mártires. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor y Dios nuestro, que iluminaste el misterio de la cruz en la muerte gloriosa de tus mártires, escucha nuestra súplica y haz que, fortalecidos por este sacrificio, nos unamos a Cristo fielmente y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. En el mes de abril, el lunes santo, visité nuestros santuarios para pedir por los enfermos y el fin de la pandemia. Visité también el santuario de Tlihuetzia y ahora quiero hacer nuevamente esta oración que les dirigí a los niños mártires, haciendo eco de los sentimientos de nuestro pueblo, que ellos sean nuestros intercesores. Al inicio de la evangelización de nuestros pueblos, el Espíritu Santo nos concedió que ustedes sean los primeros frutos de santidad del anuncio de la buena nueva. Cristobalito, tú entregaste tu vida en 1527 en estas tierras de Atlihuetzia, Antonio y Juan, en Cuautinchán, Puebla. Ustedes acogieron la alegría del Evangelio y la transmitieron con valentía, generosidad, audacia y creatividad. Protomártires de América, patronos de nuestra diócesis, hoy, ante la emergencia sanitaria del COVID-19, imploro su intercesión. Alcáncenos de nuestro Padre Dios la salud de los enfermos de los 5 continentes y el fin de la pandemia. Esta adversidad requerirá de nosotros, discípulos misioneros de Jesús, asumir los valores evangélicos que ustedes vivieron como manifestación de su fe, esperanza y caridad. La valentía para ser una iglesia abierta al servicio, la generosidad de compartir dones, capacidades, presencia, iniciativas, sin esperar reconocimiento y recompensas. La audacia para atrevernos a transformar esta adversidad en una oportunidad de solidaridad cristiana. La creatividad con imaginación inventiva, ingenio, originalidad, para hacer presente donde sea necesario la luz y la vida del resucitado. De esta manera, ante los retos que la pandemia nos presenta, responderemos con cercanía, humanidad, comprensión, servicio y presencia. Santos mártires Cristóbal, Antonio y Juan, invocamos su intercesión e imitamos su ejemplo. Rueguen por nosotros.
El Señor quede con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos despedimos desde este lugar santo, donde se respira la fe. Pedimos al Señor por el fin de la pandemia y la curación de los enfermos. Agradecemos a Dios Padre los beneficios recibidos por intercesión de nuestros santos mártires, Cristóbal, Antonio y Juan, fieles imitadores de Cristo, quienes son el rostro de la niñez mexicana y adornan con su vida el testimonio de la fe en México, en América y en el mundo. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros santos niños mártires. A los sacerdotes les vamos a pedir regresen nuevamente al templo de San Esteban, donde les ofrecerán un pequeño bocadillo. A todos los que nos acompañan, seminaristas y visitantes, vamos a salir de este lado de la imagen de la Virgen de Ocotlán para que también les ofrezcan ahí un pequeño refrigerio. Para todas las personas que nos acompañan, ahí podrán depositar también su ofrenda económica. Pedro.